Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén a su palabra. Sé que es un impacto, que me veáis con gafas, pero espero que la Iglesia se acostumbre poco a poco, poco a poco. La verdad que solo es para leer algún texto y poco más. Bien. Brevemente, ya que hoy solo vamos a tratar con otro punto necesario para esta comprensión. En el sermón anterior comenzamos con la explicación de los dones de revelación. ¿Se acuerdan? Que los segmentemos con los dones de revelación. Concretamente con el don de profecía, don importante. Estuvimos nuevamente recordando los principios generales de lo que es la profecía, ya que entendimos que abordar directamente lo que es el don sin abordar previamente lo que es la profecía nos puede llevar a interpretaciones erróneas, como vemos por doquier en todos los lugares. Para ello estuvimos intentando demostrar, por medio de las Escrituras, un principio importantísimo para la comprensión del don de profecía. Y el principio es el siguiente. Lo repito otra vez. Aunque toda revelación de Dios puede considerarse profecía, no toda la profecía se revela en el mismo contexto y nivel. Para ello estuvimos atendiendo a la carta a los Hebreos, examinando sus primeros versículos, ya que en ellos encontramos cómo Dios se revela mediante la creación, cómo Dios se revela mediante los profetas y cómo Dios se revela o se reveló mediante su Hijo, demostrando así de una manera muy clara que aunque todo puede encerrarse dentro de la profecía de Dios, dentro de la revelación de Dios, no toda la revelación, no toda la profecía, aunque está en el mismo rango, en el mismo nivel. Y concluimos con uno de los datos más relevantes a considerar en cuanto a todo esto, y es que todos estos diferentes niveles de revelación quedaron registrados por la voluntad soberana de Dios en aquello que conocemos como las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Y precisamente de las Escrituras, de su importancia como revelación profética, es el punto a resaltar que atenderemos en el día de hoy, muy brevemente. El considerar que las Sagradas Escrituras contienen la profecía revelada por excelencia para conocer la voluntad de Dios no es algo que salga de la inventiva del hombre, ¿o sí? Para nada. Esto no es un principio teológico que se confeccionó a lo largo de la historia de la Iglesia por algún tipo de conveniencia particular. Esto no es el arma que utilizan los cesacionistas agresivos y extremos para desacreditar el don de profecía. El hecho de que las Escrituras sean la profecía por excelencia a tener en cuenta es algo que Dios enseña en las propias Escrituras que estamos considerando. Y creo que sería redundante demostrar una obviedad como la que acabamos de mencionar. No obstante, permítanme algunos versos para refrescar la memoria o simplemente para señalar lo evidente. Empezando que todos sabemos que la profecía la escritura, es la profecía por excelencia, ya que las escrituras son eternas y permanecen para siempre, ¿o no? Dice Isaías capítulo 40, versículo 8, dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Amén a su palabra. Podemos ver cómo la propia Escritura también nos muestra que su totalidad es inspirada por Dios al mismo tiempo que eficaz. No una porción, no un trozo, no una parte, no el antiguo, el nuevo y el antiguo, no, sino la totalidad de la Escritura es inspirada por Dios y al mismo tiempo absolutamente eficaz para el pueblo de Dios.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, insuflada por Dios, del aliento de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por tanto, no solo la totalidad es inspirada, sino que su totalidad es útil. Totalmente inspirada, totalmente de utilidad. Que gloria tenga su nombre. Y por otro lado nos muestra que este medio, el cual es inspirado y eficaz, es el medio más seguro y el medio al cual toda la Iglesia del Señor debe acudir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, lo hemos leído muchas veces, una vez más, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Podemos ver cómo el apóstol Pedro nos enseña que las Escrituras son la palabra profética que dice más segura. La más segura. Pero más segura respecto a qué? Es la más segura, pero respecto a qué, Pedro? Pues respecto a cualquier otro medio o fuente de revelación. Es más segura que cualquier otro medio y fuente de revelación, poniendo la palabra escrita incluso por el propio testimonio oral de los apóstoles. Ojo con esto. Que no estamos hablando del discípulo, del discípulo, del discípulo, del discípulo. Estamos hablando de Pedro, el apóstol. Y esto debería ser, mis hermanos, concluyente en cuanto a todo lo que estamos hablando, ya que si el propio apóstol Pedro, discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, pone por encima de su propio testimonio y experiencia el conocimiento y la importancia profética de las Sagradas Escrituras, ¿cuánto no más nosotros, 2000 años después, no tendremos por más seguro la palabra que nuestra propia experiencia? Es que es absurdo que hoy en día, en la actualidad, se crea que es más importante lo que creo que Dios me ha dicho que lo que creo que Dios ya dijo ya en la Escritura. Pedro lo que estaba diciendo, yo os hablo del testimonio y escucharme, soy el apóstol, pero hay una palabra profética más segura, la que se escribió. Como recordamos hace un momento, existen 3 diferentes fuentes de revelación que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para mostrar su voluntad al mundo, por medio de la creación, por medio de los profetas y por medio de su Hijo. Pero todos estos diferentes medios de revelación quedaron registrados en su totalidad en las Sagradas Escrituras, convirtiendo lo que conocemos hoy como Biblia en la revelación profética por autonomasia. Por tanto, cualquier persona en la actualidad con una Biblia en las manos tiene en su poder toda la revelación de Dios. No todo lo que Dios puede revelar, porque Dios es eterno y no tiene fin, sino toda la revelación que Dios en su soberana voluntad nos ha dado. Sin la necesidad de haber estado presente en ninguno de los acontecimientos en los cuales se dieron dichas revelaciones. Sabemos que en el principio fueron hechos los cielos y la tierra, sin necesidad de haber sido contemporáneos de Adán y Eva. Conocemos todo lo que Dios les dijo a sus amados profetas, sin necesidad de haber compartido el pan con ellos. Y conocemos la vida y mensaje de nuestro Señor Jesucristo, sin haber tenido el privilegio de haber caminado en vida juntamente con Él. No estuvimos, pero al igual que ellos, nosotros también lo conocemos. ¿Por qué? Porque estuvimos en el principio, porque éramos amigos de los profetas, porque caminamos con Cristo, no, sino porque Dios en su soberana voluntad decidió plasmar todos los acontecimientos proféticos en un solo lugar, en las Sagradas Escrituras. Por tanto, aquel que tiene una Biblia y la considera como la palabra profética de Dios,
tienen su poder el medio en el cual nos hace partícipes Dios de toda la revelación que ha sido transmitida a lo largo de la historia, dejándonos una máxima absoluta que tenemos que considerar todos los creyentes sobre la faz de la tierra, que todo lo relevante, que todo lo que Dios ha querido transmitir, que el conocimiento que tenemos que tener de Él y el conocimiento que tenemos que tener de lo que Él ordena está registrado única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. No va a venir ningún tipo de profeta a decirte nada nuevo. Es más, si algún tipo de profeta te dice algo nuevo o diferente, o te dice algo igual y te lleva en pos de algo que Dios no ha dicho, es considerado un falso profeta. Por tanto, no necesitamos más de ese tipo de revelación profética que se dio. No se necesita más. Quizá algunos piensen por qué el esfuerzo de recordar a la congregación que la Escritura es el medio profético por excelencia a utilizar. ¿Por qué, pastor, insistes en esta realidad? Sencillo. Porque entendiendo que la Biblia es el medio profético por excelencia a utilizar, nos ayudará a comprender en qué lugar está el don de profecía en la Iglesia actual en el tiempo presente. ¿Entienden? ¿Por qué el interés de hacer entender por qué la profecía es el medio profético, la Escritura es el medio profético al cual acudir? Para poder entender en qué lugar está el don de profecía suministrado por su Santo Espíritu. Ya estuvimos compartiendo en el sermón anterior algunos de los desastres que se ven en la iglesia local, en algunas iglesias locales, cuando la profecía no se comprende ni se aplica como corresponde. Y esta catástrofe ocurre por ignorar la mayor fuente de revelación profética que existe, que incidimos, es la Sagrada Escritura, y sustituirla por una supuesta voz profética subjetiva que el individuo que la comparte la encabeza con un así te ha dicho el Señor. Esto ocurre por insistir en la vigencia del profeta y su ministerio en la actualidad. Esa insistencia de insistir, valga la redundancia, en la vigencia del profeta antiguo testamentario en la actualidad, provoca estos desajustes. Por ignorar la manera en la cual se debe administrar el don de profecía en la iglesia local que dice la Escritura, conforme dicta la Escritura. Y por ignorar y rechazar la fuente de revelación de Dios, que ha puesto en nuestras manos, que son las Sagradas Escrituras, todos estos principios equivocados llevan a un error que tiene consecuencias catastróficas en medio de las iglesias locales. Mis hermanos, llega a ser hasta cómico, paradójico pensar que la obsesión de la gente por la profecía les haga ignorar la mayor de las profecías. ¿Se han dado cuenta de lo absurdo, de la locura del, no sé? La obsesión por la profecía les hace ignorar la mayor fuente profética que existe. Se vive obsesionado con que Dios hable a través y por medio del don. Hay iglesias obsesionadas con ello. Con que Dios tome a alguien y lo use para decirme algunas palabras que necesito oír. A ver si hoy el pastor o un hermano viene y me dice algo en el oído. A ver si alguien me habla. Se llora, se ayuna, se ruega en ocasiones sin descanso para que Dios oriente, encamine, capacita, te diga lo que tienes o no tienes que hacer. Y mientras tanto, en busca de esa profecía, se ignora la profecía que Dios ya dio, olvidada en las estanterías y cogiendo polvo. El discurso completo de Dios, donde tienes todas las soluciones a tus problemas, olvidado, e intentando buscar en la boca de alguien que ni conoces ni sabes dónde vive, qué es lo que te tiene que decir que hagas. ¿Acaso no lo ha dicho Dios ya? Pero nosotros no nos cansaremos
Y seguiremos gritando a voz en cuello que la Sagrada Escritura es la fuente de revelación de Dios por excelencia y el lugar donde debemos acudir para escuchar su voluntad. Porque mientras que antes la profecía y la revelación de Dios estaba en boca del profeta, hoy la profecía y la revelación de Dios está en boca de los pastores y maestros que predican. ¿Han escuchado esto? Cuando los pastores y maestros comparten el consejo de Dios, comparten la profecía verdadera y la profecía resuena en medio de las iglesias. Cuando se recita la escritura a cualquier hermano o cuando se cantan salmos bíblicos en su nombre en medio de la congregación, la voz de Dios se escucha. Cuando se solucionan las diferentes dificultades y problemas en medio de la iglesia con las escrituras, es Dios quien está poniendo orden. Es cual Moisés entrando en la tienda del encuentro de reunión, descendiendo la nube y explicándole qué tiene que hacer con el pueblo. Eso es lo que ocurre cuando hoy cogemos la Biblia. Su consejo lo tenemos delante. Cuando el pueblo estudia diligentemente de día y de noche y comparte con los hermanos las escrituras, el consejo de Dios es el que se imparte. Cuando todo eso ocurre en medio de una iglesia local, la profecía se hace viva en medio de los santos. Es emocionante que cada día podamos profetizar. Por eso seguiremos recordando que las escrituras son el fundamento en el cual todo tiene que ser edificado. Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y dónde encontramos el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la Biblia. En las escrituras está el fundamento. Las escrituras son la profecía que hace que el pueblo esté sujeto a la obediencia. No va a redirigir la vida de una persona un culto administrado forzosamente para que un profeta llamado de no sé dónde hable al pueblo, sino cuando el pueblo está sujeto a su ley. Dice Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén a su palabra. Noten cómo el libro de Proverbios relaciona la profecía ¿con qué? Con los mandamientos. ¿Qué diferencia con lo que vemos en la actualidad, verdad? ¿Qué diferencia con el tipo de profecía que se ministra, que siempre tiene que ver con cosas, con aspectos que no te llevan a la ley, con aspectos que calman tu conciencia y satisfacen tu ego y llenan tu corazón solamente, pero no redirigen tus pasos? Yo estoy contigo, te quiero, te vi ayer por la tarde y sé que oraste. Pero según la Escritura, la propia profecía y los profetas, y solo hace falta leerlos durante un rato, señalaban al pueblo su corrección y los redirigían al arrepentimiento. No se ven esos tipos de profecía. A nadie iría a ver a esos profetas. Nadie. Cero entradas. Nada, cerrado. ¿Se acuerdan de ese rey, no? Que llamaba a todos. ¿A quién llamaba? ¿Se acuerdan? Ya, no, a este no llamármelo, porque este siempre me profetiza mal. El único profeta verdadero no quería que viniese. Quería que viniesen los falsos. No, que me digan, que estos me dicen que ganamos la batalla, pero este me dice todo lo malo. Fíjense la diferencia. Pastores, atiendan bien si en algún momento llega esto a sus oídos. El desvío profético actual no es la herramienta que los siervos del Señor tienen que anhelar para pastorear una congregación. No busquen esa herramienta.
No caigan en la trampa de Satanás y de los propios deseos de la concupiscencia para buscar nuestras propias glorias y satisfacer nuestros propios egos. No caigan rendidos ante los desvaríos y espectáculos de supuestos pastores que lo único que hacen es satisfacer sus propios deseos carnales por medios de manipulaciones circenses y fuegos extraños. No les copien. Copian muerte. Por el contrario, vuélvanse a lo escrito. Que las escrituras sean el elemento profético que nos dirija a todos. Ya le anticipo que ni por asomo tendremos el éxito de ellos. No llenaremos estadios, ni tendremos mega iglesias, no recibiremos entrevistas, nos llamarán para entrevistas de televisión, ni nos pondrán en tronos, para nada. Pero cuando estemos delante de nuestro Padre Celestial, podremos decirle: Padre, lo intenté con todas mis fuerzas, de que todo tu consejo esté en mi boca. Lo intenté, Señor. Intenté hablar tu verdad. Aunque en ocasiones fuera solo al aire y a las montañas, pero lo intenté. Que gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. Esto es lo que Dios quiere para con sus ministros. Para aquellos que deciden o dicen amarle y seguirle. Prueba de ello la tenemos en el apóstol Pablo, como de continuo en sus cartas a su amado Timoteo le instruye de cómo debe de pastorear a la iglesia. ¿Mediante qué? ¿Mediante éxtasis? No, mediante la escritura. Primera de Timoteo 4:16, leer solo algunos porque es toda la carta. Ten cuidado de ti mismo y de qué, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Dónde? ¿Qué armas pone Pablo a Timoteo en sus manos? Los cultos circenses y esta locura, no, la escritura. El predicar a tiempo y fuera de tiempo. Que su voz es que se escuche. Porque son las escrituras, mis hermanos, las que contienen la profecía a compartir, a utilizar, a poner en el lugar, en el día de hoy, en la actualidad en la cual vivimos. Piensen en esto por un momento. Incidimos en el mismo punto y terminamos, no vamos a tardar mucho. Piensen en esto por un momento. ¿Por qué creen que mientras que en el Antiguo Testamento Dios advierte al pueblo que se guarden de los falsos profetas, en el Nuevo Testamento se incide más sobre que se guarden de los falsos maestros? Estamos hablando del cambio de paradigma, del cambio de los diferentes niveles, de que la profecía se dio y hoy tenemos las escrituras que se enseñan, ¿verdad? ¿Por qué antes siempre se advierte cuidaos de los falsos profetas? Y cuando bajo la disciplina del nuevo pacto se habla de cuidaos de los falsos maestros. En muchas ocasiones hemos atendido las escrituras donde hablan y advierten sobre los falsos profetas. Muchas veces lo hemos hablado. Textos como los que encontramos en Deuteronomio capítulo 13 y 18, en Jeremías 23, en Ezequiel, son una muestra clara del cuidado de Dios para con su pueblo respecto a los falsos profetas. Y Dios procura advertir al pueblo de estos falsos, de cómo detectar su falsedad. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio y
si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vámonos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para ver si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Notan? Podemos ver claramente la advertencia de Dios para con el pueblo por causa de aquellos hombres que decían de hablar en su nombre, pero Dios no les había hablado. Pues en la actualidad es lo mismo, pero con el foco puesto en otro lugar. Ya que mientras bajo las directrices del antiguo pacto Dios advierte al pueblo respecto a los falsos profetas, bajo las directrices del nuevo pacto y el establecimiento de la iglesia, Dios advierte al pueblo sobre los falsos maestros. Unos ejemplos, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Un evangelio diferente, una enseñanza diferente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 en adelante, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen de envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aparta de aquellos que te dicen otra cosa. Más claro es imposible. Aquel que te diga otra cosa que no está escrita, apártate de él. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tito capítulo 1, versículo 9 en adelante, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que transforman casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Notan el énfasis de las escrituras de ir en contra de los falsos maestros que enseñan, de la misma manera de los falsos profetas que profetizaban? Porque la profecía en el nuevo pacto se da mediante la enseñanza. Pero si hay un texto clave que hace clara la evidencia de estas diferencias que estamos presentando, es la que encontramos en boca del apóstol Pedro. Y lo dice literal. A veces los textos nos comen y no nos damos cuenta de nada. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor de los que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Notemos cómo el texto es claro en cuanto a la realidad del problema, que el problema es el mismo. Gente falsa que engaña, pero el foco es diferente, la fuente de ese engaño cambia. El problema es el mismo, gente perversa que quiere desviar al pueblo, pero desde otro foco. Dice, hubo
pasado, falsos profetas. Pero habrá, futuro, falsos maestros. Enseñándonos algo clarísimo. Queda demostrado cómo la diferencia en cuanto al objeto de la advertencia cambia absolutamente y se traslada de la figura del profeta a la figura del maestro. Porque la profecía que antes se recibía y se transmitía quedó escrita y ahora esa profecía la toman los pastores y maestros y la enseñan. Pero la pregunta que tenemos que hacernos y terminamos, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué este cambio en cuanto a la advertencia? Como hemos dicho, porque ahora son esos pastores y maestros los encargados de enunciar dicha profecía. Nuestra atención tienen que tener cuidado de mí. Tienen que tener cuidado de lo que se predica, por si en mis palabras hay falsedad. Se lo hacían al apóstol Pablo, no me lo van a hacer ustedes a mí. Una profecía que ya fue dada y que ya fue escrita para instruir al pueblo con todo el consejo de Dios. Y es por eso mismo que la advertencia no tendría sentido que hoy recayese sobre los profetas, siendo su ministerio inoperante, no es operativo en la actualidad. Por tanto, el Señor en su plena sabiduría cambia el foco y nos enseña que ahora son los maestros, los pastores, que tienen la profecía en su boca porque la estudian y la comparten de la profecía que ya está escrita, porque la Biblia hoy es el consejo profético de Dios por excelencia. ¿Ha quedado claro esto? Terminamos, pues. Pareciera ser que lo que estamos hablando o intentando decir es que el don de profecía no existe. Pareciera ser que si no hubieran más sermones después de estos, que los habrán, parece ser que, pastor, estás hablando de que la Biblia es la profecía, por tanto el don de profecía no existe. Pero créanme que para nada el enfatizar que las Escrituras, las Escrituras como la revelación profética por excelencia, tiene la pretensión de minusvalorar el don. Sino, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, solo pretendemos poner el don en el lugar que le corresponde. Nada más. Creemos en el don de profecía, pero lo debemos poner en el lugar que le corresponde. Es por eso que hemos intentado demostrar que aunque todo es profecía, no todo está en el mismo nivel de revelación. Por tanto, el don de profecía tiene su nivel de revelación. Por eso es que hemos intentado demostrar que las Escrituras son la revelación profética por excelencia a utilizar en la Iglesia del Señor, y el don de profecía no puede ponerse por encima de lo escrito, para que, entre otras cosas, quede demostrado que el contexto en el cual hoy estamos y el contexto en el cual la profecía es dada en la actualidad se encuentra en un paradigma, en una situación, en una mayordomía diferente. Por eso no podemos entender el don de profecía de la misma manera que se revelaba la profecía. Porque estamos en un contexto diferente, con unas directrices diferentes. ¿Entienden esto? Un contexto donde la profecía ya hizo su labor, donde ya se reveló, ya se escribió, ya se suministró. Un contexto donde la Iglesia ya fue redimida por Cristo. Un contexto en el cual ya fuimos investidos con el Espíritu Santo y nos dio la capacidad para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Un contexto donde se suministra el don, gloria a Dios, pero sujetos bajo la directriz profética que ya se dio en el pasado. Por tanto, en el siguiente sermón estudiaremos el don de profecía tal cual, en el contexto que le corresponde. No minusvalorándolo, sino dándole el lugar que corresponde. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, parece ser que cuando una cosa la pones en el lugar la estás degradando, como si todo tuviera que estar aquí. ¿Pueden entender que no todo está aquí? ¿Pueden entender que
aspectos diferentes, contextos diferentes, situaciones diferentes que se tienen que entender. Por tanto, es tarea nuestra, mía, de ustedes, comprender lo que la Escritura enseña acerca de la profecía en general, entender estos principios para que cuando prediquemos y hablemos del don de profecía, sepamos y lo practiquemos, sepamos cómo ubicarlo, cómo comprenderlo y cómo ponerlo por obra para la gloria de su nombre. Vamos a orar.